Buenas, buenas, pues el día de hoy te vengo a presentar esto que traigo aquí, ¿no? Que podrás decir tú que son calcomanías y un pedazo de plástico, pero esto esconde un gran secreto que te voy a contar a continuación. Y pues bueno, comenzando con este video, ¿qué son estas tarjetitas o estos pedazos de plástico que tenemos aquí, no? Pues básicamente son tarjetas o módulos chips NFC. ¿Qué es NFC? Pues significa Near Field Communication o comunicación de campo cercano. Pues básicamente son como chips o mini computadoras o mini tarjetas en las cuales podemos ocultar o guardar información. Esta información la puedes utilizar como por ejemplo para abrir una puerta, para guardar información de contacto para algunas personas de que si se llega a perder, aquí puedes guardar el nombre, el tipo de sangre, la dirección de la persona, etcétera, ¿no? Puedes pagar con, por ejemplo, las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito con función contactless suelen llevar una tarjeta parecida como esta, con la cual se puede hacer pagos pues sin contacto, ¿no? Básicamente acercas la tarjeta a la terminal de pago y se hace el pago. Y puedes conectarte a una red Wi-Fi, entre muchas otras cosas. Esto es para lo que sirven este tipo de tarjetas NFC. Ahora, este tipo de tarjetas suelen venir pues de muchas formas. Como lo ven, aquí yo tengo una que es básicamente un pedacito de plástico, no tiene ningún diseño ni nada de eso. Y pues básicamente esto es todo. Pero aquí también tengo estas que son etiquetas NFC, que básicamente son como stickers, como calcomanías. Esta es una bolsa. Son como calcomanías en las cuales viene el módulo NFC. Mira, si se pone como a contraluz, se alcanza a ver el módulo. Pero son como calcomanías, básicamente como stickers, como pegatinas, como tú las conozcas. Este tipo de chips, te digo, pueden guardar información. Puedes incluso que, por ejemplo, al acercar este módulo se conecte directamente a tu Wi-Fi o directamente poniendo este módulo en una puerta se abra, ya dependiendo pues de la tecnología de la puerta, ¿no? Suelen venir en distintas formas, hay estas dos que te muestro aquí, pero también suelen venir en unas tipo como cápsulas muy pequeñas, las cuales son como implantes que pueden ponerse debajo de la piel. De esta manera pues ya llevas tu información debajo de la piel, y para personas que son muy ocupadas o cosas así, simplemente te lo pones por ejemplo abajo de la piel de la mano aquí, acercas cuando vayas a hacer un check-in en un aeropuerto, etcétera, y ahí pasa toda tu información, puedes poner tu pasaporte, etcétera. Y bueno, estas son las formas en las que vienen y las formas en las que las puedes utilizar. Pero ahora, ¿cómo las programas o cómo les pones cierta información, etcétera? Para esto vas a necesitar de un teléfono con una función que se llama NFC. ¿Cómo sabemos si un teléfono tiene una función NFC? Pues básicamente lo más recomendable es ir a Google, poner la marca, el modelo de tu teléfono y ver ahí si tiene la función NFC. Mi teléfono sí tiene esta función, así que simplemente la activamos. Mira, por ejemplo, aquí está NFC. La activamos. En la parte de arriba empieza una función como de una N. No sé si se alcance a ver a cámara. A ver, ahí está. Ahí como al lado del botón de la alarma. Y bueno, para programar este tipo de tarjetas, este tipo de circuitos, vamos a hacer uso de lo que es una aplicación que se llama NFC Tools. ¿Ok? La aplicación es esta naranjita que tenemos aquí. Simplemente pues la abrimos. Y como lo ven, de primera instancia nos dice acerque una etiqueta NFC. En esta tarjeta que tengo aquí me parece que ya tengo información dentro, así que simplemente la acercamos. Las suelen venir, bueno, los chips NFC suelen venir en la parte trasera. Yo estuve viendo más o menos por dónde viene, y en mi teléfono en este caso viene por la parte de aquí. Así que simplemente acerco la tarjeta a esta parte de aquí y se va a mandar un mensaje. Mira, yo la acerco por la parte trasera, la acerco ahí. Esperamos a que la reconozca, y ya la reconoció. Aquí me aparece la información de esta tarjeta. Por ejemplo, el tipo de tarjeta, la tecnología posible, el número de serie, el SAC, la firma, si está protegido por contraseña, la información de la memoria, los formatos, el tamaño de la memoria que solo tiene, etcétera. Ahora, ¿cómo queremos meterle una indicación, etcétera? O todo eso. Vamos a ir al apartado donde dice escribir. Aquí en el escribir podemos añadir un registro. ¿Qué es un registro? Pues una información. Podemos meter en la tarjeta, aquí directamente, pues la información de un contacto, la información de un número telefónico, la información para enviar un SMS, un link para ir directamente a una aplicación, a un video, a un archivo, e inclusive las redes sociales, o una URL. Por ejemplo, mira, aquí voy a poner en URL la dirección de mi canal, que es www.youtube. Ok, ya puse mi dirección de URL y la tarjeta aquí está.
simplemente le doy en validar. Le voy a dar en donde dice escribir y me dice que acerque la tarjeta a lo que es el módulo pues NFC, ¿no? De esta manera simplemente la acercamos aquí, se escribe la información, le damos en listo. Y ahora si yo acerco, estando pues en el home, en cualquier parte, si acerco la tarjeta a mi teléfono, en la parte de aquí, me va a llevar directamente a la página que le puse. Aquí simplemente selecciono el navegador, que es en este caso Google. Ya aquí pues podemos quitar la tarjeta, ya nada más es eso. Y como lo ven, me lleva a mi canal de YouTube, que es este que tengo de YOLO Android, ¿no? Y ya. Básicamente es eso. Pero aparte de ponerle una URL, te digo, puedes guardar información de una persona, una dirección, una información de emergencia, que eso es lo que te dije al inicio del video. Por ejemplo, si una persona habla inglés, español, etcétera, el nombre de una persona, la fecha de nacimiento, la dirección, las alergias por si tiene alguna o condiciones especiales, el grupo sanguíneo, si es donante de órganos o no, información adicional, así como un contacto de emergencia, ¿no? O sea, supongamos que a ti te pasa algo, no queramos, llevas este tipo de tarjetitas en tu muñeca, en tu brazo, etcétera, o en tu bolsillo, simplemente las escanean y ya se les va a aparecer todo este tipo de información. Pero aparte de todo esto, podemos asignar pues que te conecte directamente a una red Wi-Fi, a un equipo Bluetooth. Puedes guardar incluso una dirección para criptomonedas. Puedes copiar, si ya tienes una tarjeta NFC, puedes copiarla y ponerla en una de estas vacía. Aquí tenemos copiar tarjeta, copiar indefinidamente, bloquear la etiqueta, borrar la tarjeta, ponerle contraseña, etcétera. Hay muchas funciones que nos permite esta aplicación, pero pues bueno, aquí están, ¿no? Por ejemplo, funciones para el teléfono, que te vaya y se dirija a una aplicación, que cambie las configuraciones, etcétera. Aquí hay más opciones, pero algunas de estas son para funciones pro. Bueno, todos estos tipos de tarjetas las puedes programar para lo que tú vayas a necesitar, pero vas a necesitar forzosamente de un dispositivo que cuente con NFC. En este caso pues es con un teléfono, pero hay otros dispositivos, por ejemplo tabletas, me parece que con los relojes inteligentes también se pueden hacer. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de llevar todo esto pues en tu mano? Ventajas es de que puedes automatizar procesos. Por ejemplo, si tú quieres llevar tus redes sociales en una de estas tarjetas y como tarjeta de presentación simplemente se la acercas al teléfono de otra persona, pues directamente se va a llevar tu página de tu Facebook, de tu YouTube, etcétera, ¿no? Se va a ahorrar muchos pasos en lugar de poner la URL cosa por cosa. O pues llevar información de emergencia, etcétera. Son muchas ventajas de automatizar procesos, de automatizar todo este tipo de información. Las desventajas son de que pues si tú tienes mucha información muy detallada en este tipo de tarjetitas, por ejemplo tu dirección de tu wallet, de tu wallet cripto, etcétera, pues se queda al alcance si la llegas a perder, ¿no? Si alguien la llega a encontrar y sabe cómo utilizar este tipo de tecnologías, pues la información va a quedar desprotegida en caso de que no le pongas contraseña, ¿no? Pero bueno, son las ventajas y desventajas. Ventajas la automatización y las desventajas es de que si no le pones contraseña o no sabes cómo utilizarla, la información va a estar ahí al alcance de todos en caso de que la pierdas. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, como lo ven, son unas tarjetitas demasiado buenas, demasiado útiles y dependerá pues si tú las quieres utilizar o no. Ya que pues bueno, también dependerá del dispositivo, ya que si el dispositivo que tú vayas a utilizar no tiene NFC, pues de nada te va a servir todo esto. Y bueno, creo que eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.